Muy bien. Está en Efesios capítulo 1. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tome asiento, por favor. Decía el día viernes que dentro de algunas cosas que compartía, que en el Señor Jesucristo no necesariamente, y Él no nos dijo que la cosa sería fácil, Él nos dijo que las cosas serían posibles. Las cosas en Cristo no son fáciles, las cosas en Cristo son posibles. El Señor dijo que para el que cree no es fácil, Él dijo que para el que cree es posible. Entonces debemos saber que en Cristo nosotros nos vamos a enfrentar a ciertas situaciones, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces vamos a estudiar un poquito más acerca de este pasaje. En realidad le decía a Simoncito que me cuesta centrarme en algunas cosas, estoy disperso, pero sí es importante que podamos recibir la palabra. Mire, en este primer capítulo el apóstol nos habla de unas profundas enseñanzas. Y en realidad todo este libro es muy profundo, pero quiero tratar de centrarme en algunas cosas importantes y darle valor a la palabra del Señor. Míreme por favor, el valor que nosotros le damos a la palabra de Dios se manifiesta por la necesidad de entender o la obediencia. O sea, el valor que nosotros decimos darle a la palabra, uno podría decir, no, si la palabra para mí es importante, eso puede decirse, pero la única forma de saber si realmente le estamos dando el valor correcto a la palabra es a través de querer entenderla y a través de la obediencia. O sea, la obediencia manifiesta la verdadera importancia que la palabra tiene para mí. Si para usted es importante lo que Dios dice, usted obedecerá a la palabra de Dios. Entonces no podemos nosotros querer que el Señor siga sumando nuevas cosas cuando las cosas que el Señor ya nos ha enseñado no las cumplimos. Nosotros no andamos en busca de un nuevo mensaje. De hecho, míreme por favor, yo todavía estoy tratando de entender algunas cosas que el Señor me habló a principio de año. Y le pido al Señor entendimiento. Le digo, Señor, déjame entender lo que me hablaste, déjame comprender las cosas. Yo soy de aquellos que reviso mensajes hacia atrás. Yo soy de aquellos que cuando está el programa a las 8 de la noche yo lo veo y yo recibo y yo me gozo y a veces lloro con lo mismo que yo predico. O sea, de hecho, yo me pongo a llorar con mi mensaje. En serio, hermano, yo escucho el mensaje y yo lloro. Y lloro porque Dios a través de eso también me habla a mí. Yo soy parte de la palabra del Señor. El hecho es que entender que hay muchas cosas que yo prediqué hace un año atrás y que los mensajes que están saliendo hoy a través de la internet, a través de la televisión, son mensajes que yo prediqué hace un año y medio atrás. Pero aún así, cuando los escucho, empiezo a notar y digo, pero ¿qué quiso decir el Señor con esto? Entender que no podemos desear cosas nuevas si las cosas que ya han sido manifiestas todavía no las podemos cumplir. Entender que el Señor quiere sumarnos cosas nuevas, pero debemos establecer primero las primeras en nuestra vida. El Señor le habla a Nicodemo, al principal de la sinagoga, y le dice lo siguiente, ahí en Juan capítulo 3, le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era parte de lo llamado el Sanedrín, que eran 71 miembros, ¿cierto?, que juzgaban. 70 hombres más el sumo sacerdote, y él era un hombre de alto nivel, tanto intelectual como escritural. Era un hombre además rico, tenía muchas características. Sin embargo, el Señor le hace una mención, y usted si lo puede leer ahí, dice la Biblia que llegó de noche, tantas cosas, pero la historia es, y lo que quiero hablar es que el Señor lo confronta y le dice, mire, Nicodemo le dice, nadie puede hacer las obras que tú haces, sabemos que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer lo que tú haces. Nadie puede tener esa palabra. Nadie puede hacer estos milagros si Dios no está con él. Es evidente que Dios está contigo, porque hay cosas que manifiestan que así es. No importa cuánto lo queramos negar. Míreme por favor. No importa cuánto queramos negar. Hay cosas que nos evidencian. Son evidentes en nosotros, así como a veces es evidente la obra de la carne o los deseos de la carne o todo lo que la Biblia establece.
también la obra del Espíritu es evidente. La gente tiene que reconocer en nosotros la obra de Cristo porque se hace evidente. Por más que Pedro negaba, no, yo no estoy con él, yo no lo conozco, eso era evidente. Hay cosas que nos hacen evidentes en nuestra vida y que la gente las comienza a notar. Y el Señor recibió esta palabra de Nicodemos: sabemos que Dios está contigo, porque nadie puede hacer estas obras si Dios no estuviera con él. Pero el Señor le dice: ¿sabe, Nicodemo? Usted tiene que nacer de nuevo. Hay cosas que no está viendo, por eso el Señor le dice: tienes que ver, tienes que nacer de nuevo para ver. Hay cosas que estás viendo con los ojos naturales, pero no eres capaz de notar las cosas mayores, superiores, con los ojos espirituales. Solamente entrando, mire lo que dice, solamente naciendo de nuevo puedes ver el reino. O sea, lo que estás viendo no es suficiente, es algo que cualquier persona ve. Hay cosas que no se pueden ver con los ojos naturales, que tienen que ser vistas con los ojos espirituales. Nótese que Nicodemo está diciendo: no, yo veo que Dios está contigo, pero el Señor lo sube de nivel, le sube el estándar y le dice: hay cosas que tienes que ver que no se pueden ver de esta manera, se tienen que ver desde el reino. Ahora él le dice, mire, le dice: ¿cómo un hombre, dice, siendo viejo, hablando de él, cómo un hombre siendo viejo podrá volver a entrar al vientre de su madre? Él le dice: no. Y mire lo que le dice: ¿cómo no puedes? Mire lo que dice. No dice solo entender, dice no puedes creer. ¿Cómo puedes? ¿Cómo no puedes creer? ¿Cómo puedo mostrarte las cosas celestiales si las naturales te cuesta creerlas? ¿Cuáles son las cosas celestiales? Solamente aquellas que se pueden entender por medio del Espíritu. No te puedo hablar, el Señor le dijo: no podemos charlar de cosas celestiales porque solo las naturales ya te quedan altas. Lo que le está diciendo es que no tiene la fe para creer. Nosotros tenemos que tener entonces entendimiento y fe. Entender que no podemos seguir confundiendo la fe con el deseo, porque el deseo manifiesta el corazón del hombre, pero la fe manifiesta lo que el Señor quiere darnos. La fe es el deseo del hombre por tener algo. La fe es el deseo de Dios manifiesto en el corazón del hombre. Es Dios activando algo en nuestra vida. El deseo manifiesta lo que yo quiero, la fe manifiesta lo que Dios quiere, es impartido a nuestro espíritu. No se puede entender sin primero creer. La fe entonces abre la puerta al entendimiento. Si no somos capaces de creer a lo menor, ¿cómo podremos creer a lo mayor? Si no soy capaz de ser fiel en lo poco, ¿cómo podré ser fiel en lo mucho? Si no puedo obedecer en órdenes sencillas, ¿cómo podré obedecer a las cosas mayores que Dios me quiere dar? Míreme por favor. La bendición de Dios opera solamente en la dimensión de la obediencia. La bendición de Dios solo opera en la dimensión de la obediencia. No hay ningún otro lugar donde usted pueda alcanzar la bendición de Dios sino solamente la obediencia. Usted puede hacer y pedir y orar y llorar todo lo que quiera, pero si usted no es obediente a la palabra, por más que usted quiera y aún más, por más que usted necesite, aún así estén disponibles todas las cosas, si no hay obediencia, no se abren y no se reciben. Por eso la Biblia establece en Deuteronomios 8 y luego en el 28, dice: estas bendiciones te alcanzarán. Porque ya hay cosas que, aunque usted no la ore, vienen producto de la obediencia. Nótese por favor que también en ese mismo pasaje de Deuteronomios capítulo 28 se habla de las maldiciones de la desobediencia. Hay una palabra, déjenme ver si la puedo ahí encontrar, ahí mismo, Usted tiene que recibir la palabra del Señor como un producto procesado. O sea, todo lo que yo le suelto es sabiduría comprimida. Es como yo estos días he estado cocinando rico a mi esposa.
No, yo no he subido a Facebook Live y todo, pero hermano, estos días me la ha dado el chef. Y me ha quedado bueno. Ese día a mi esposa le preparé un pollito con ensaladas y la sorprendí. Ahora, lo que ella recibió no tiene nada que ver con la producción en la cocina. Ella recibió un plato limpio, elaborado, hermoso, pero en la cocina estaba el desastre. O sea, para preparar una lechuga ocupé como 5 platos, fuentes, 4 detergentes. Entonces lo que nosotros recibimos es un producto, lo mismo en la predicación. O sea, usted cuando me escucha predicar, y a cualquier predicador, a Gerson, a José, a quien sea que usted escuche predicar, usted recibe lo comprimido de todo un proceso de horas y horas y horas de estudio, repasar palabra, ir al original y tantas cosas. O sea, usted recibe por eso tiene que valorarlo, porque usted está recibiendo el néctar. Yo leía una y otra vez estas palabras y me encontré con una que no me había fijado que ahí estaba. Mire qué interesante, quizás fuera de lo que quería hablar, pero solamente decirle, mire, en la maldición de la desobediencia, en el 28 de Deuteronomio capítulo 47, mire una de las razones por qué llega maldición. Mire lo que dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría. Wow. Mire lo que dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. A veces, sin darnos cuenta, vamos perdiendo la alegría del servicio, de hacer aquellas cosas que tienen que ser importantes y deben tener una actitud correcta para hacerla. O sea, alegrarme porque me toca predicar, alegrarme y gozarme porque me toca adorar y cantar. No, me toca, otra vez turno. Eso no, otra vez me toca, mejor me voy a mandar una excusa. Estoy enfermo. No, usted tiene que alegrarse al servir al Señor. Usted tiene que sentirse privilegiado. Debe sentir honor. Hermanos, servir a Dios es lo más grande y hermoso que un hombre puede alcanzar. Es una de las cosas más importantes en nuestra vida. No importa donde nosotros sirvamos, servir con alegría. En cualquier lugar, servir con alegría al Señor. Valorar el hecho de que yo estaba en el eterno plan de Dios para mover una silla. Yo estaba en el eterno plan de Dios para limpiar un piso. Yo estaba en el eterno plan de Dios para poder mover una cámara. Eso debo hacerlo con alegría. Debo valorar el hecho de que Dios me alcanzó y yo soy un aporte al reino en el lugar donde Dios hoy día me tiene. No hacerlo quejándome, no hacerlo con una cara que demuestra y manifiesta mi incomodidad, sino hacerlo con alegría, adorar a Dios con alegría, hacerlo con entendimiento. Cuando tú lo haces con entendimiento, tu corazón se alegra porque tú sabes que el Señor te rescató, que el Señor te guardó, que el Señor te dio la voz para cantar, que el Señor te dio las manos para servir, que el Señor te da todo. ¿Por qué nosotros lo podemos hacer con tristeza si Dios nos ha dado todo para hacerlo? A veces yo me alegro en Juan Pablo, a veces llega acá de hecho ahora mismo veníamos en la mañana y le mandaba un mensaje a Andreita, veníamos con Felipe, decía: las sillas estarán ordenadas, todos los días me cambia la silla, a veces me cambia estas para acá y me deja igual el salón, pero las cambia. A veces dice: pastor, voy a hacer un pasillo acá, otro por acá, y toda reunión me cambia la silla, y yo lo veo montando silla tras silla otra vez, pero lo hace con alegría. Yo no se lo digo: Juan Pablo, cámbiame. No, él lo hace con alegría. Y cuando tú ves el servicio a Dios con alegría, tú ves a Cristo allí. Servir a Dios con alegría, hermano, porque tienes entendimiento de que Él te dio la posibilidad de servir, dar un granito en su obra. Con algún don, con algún esfuerzo que tú tengas, servir a Dios con alegría. Reciba esa palabra, por favor. Entonces la bendición para nosotros no es algo, es alguien. Nuestra bendición es Cristo. Y solamente, escuche bien, en Cristo todo el diseño de Dios cobra sentido. Reciba eso, por favor. Se lo voy a volver a decir. Yo sé que hay cosas que cuesta entenderla, pero déjeme tratar de explicarla. Recíbala, porque esto es una verdad. Solamente en Cristo
todo el diseño de Dios cobra sentido. Todo lo creado por Dios puede ser o puede intentar ser entendido, pero no puede ser entendido desde una mente natural, pues fue diseñado desde una mente espiritual. No puedo pretender entender ni tratar de explicarle a una mente natural las cosas que son del espíritu. De hecho, el apóstol Pablo dice que no pueden entender las cosas espirituales con una mente natural. De ahí en adelante entender entonces que todo lo que fue hecho en el Edén fue establecido por Dios como un modelo general y perfecto. Todo lo que está fuera del Edén es solamente lo que se hace fuera del Edén. La ley y todo lo demás intenta contener al hombre hasta el día de Cristo. O sea, después del Edén, la ley lo que intenta hacer es contener al hombre en su conducta. Todo lo que entonces es antes de la muerte del hombre, entonces entender que era un modelo por Dios, dado por Dios. Pero después de la muerte del hombre, está todo lejos de Dios. El temor, la culpa, la acusación, el menosprecio que Adán manifiesta luego de la muerte, eso nunca fue el modelo de Dios. Cuando uno ve eso, por ejemplo, el trato que tiene Adán cuando recibe a la mujer, ¿recuerdan ustedes? Le dice: wow, te quedó perfecta, Señor, porque lo que Dios hace es perfecto. Y le trae a Adán versión mujer. Así dice la Biblia, que los creó hombre y mujer y llamó el nombre de ellos Adán. De hecho, cuando decía Adán, venían ambos. Luego fue, eso está en Génesis 5:2, luego fue el hombre que le cambió el nombre. Pero note por favor, es tan importante esto porque cuando la trae el Señor al hombre, el hombre ¿qué hace? Dice: wow, Señor, te quedó hermosa. Y le dice: tú eres varona o verena, no sé cómo, varón, porque del varón fuiste tomada. Y él le suelta unas palabras románticas. Eso es el diseño. Eso está dentro del orden. Eso está el valor que él le dio, la posición que le dio. Eso está hermoso. Pero luego de la muerte, en la culpa, en la menosprecia, está lleno de temor. Y eso es lo que hace cuando nosotros estamos lejos de Cristo. Todas esas cosas que se manifiestan allí es lo que hace cuando uno se aleja del Señor. Nos culpamos, nos menospreciamos, nos herimos, nos dañamos, estamos llenos de temor. Todo eso, por eso hay que entender cuál es el modelo de Dios y cuál es el modelo del hombre. Cuál es el modelo en Cristo y cuál es el modelo lejos de Cristo. Note por favor. Por eso es tan importante entender el diseño de Dios en el Edén y la idea de Dios para la tierra, sin ninguna contaminación del pecado. Ahora, en este tiempo, usted me dice: pastor, eso está hermoso allá. Pero ahora entonces, los diseños pueden entenderse por medio de Cristo. Porque en Cristo nosotros volvemos a la comunión que teníamos antes de la muerte y la caída. O sea, Cristo nos regresa ¿a dónde? Al Edén. Cristo es la puerta otra vez a la comunión con el Padre. La ley fue buena, trató de contener conducta, pero hasta el tiempo señalado por Dios. Por eso es tan importante entender que no puedo con una mente natural comprender las cosas del Espíritu. No se puede. Por eso es importante comprender esto. Y usted dice: pastor, pero yo puedo, por ejemplo, hablar sin entender. Claro, mi hijo Daniel habla cosas sin entender nada. De pronto me habla palabras que ni él entiende. Y a veces me dice: papá, ¿y qué significa eso? Me acordaba de ayer, por ejemplo, ayer con mi esposa nos acordábamos en la mesa cuando mi esposa Daniel le repite una palabra, le dice, Ver le estaba diciendo: hijo, pero subas al auto rápido, abróchese el cinturón rápido. Y mi hijo le dice: ya mamá, no te pongas gramática. Le dice gramática. Pero era que él repitió algo que él no entendía. Y a veces nosotros ocupamos un lenguaje que no entendemos. Usamos palabras, usamos conceptos que aprendimos en la iglesia, pero en realidad no le entendemos el sentido ni el peso espiritual que ellos tienen.
Por eso es tan importante volver a redefinir lo que decimos, traer a entendimiento las palabras que usamos. Usted puede usar una palabra que no necesariamente la puede entender en su concepto. Entonces yo puedo hablar cosas, yo puedo hacer cosas sin entender claro, yo puedo estar haciendo cosas sin entender. Yo puedo creer que estoy haciéndolo de maravilla y finalmente delante del Señor estoy haciendo las cosas completamente al lado opuesto que Él me las quiere mostrar. Pégale un codazo al que está al lado, por favor. Dígale, ponga atención. Ponga atención. Marta, ¿qué estaba haciendo Marta? Marta pensaba que la estaba haciendo de lujo, ¿cierto? Desesperada sirviendo. Y más encima pensó que lo estaba haciendo tan bien que incluso le dice al Señor: oiga, Señor, dígale a mi hermana que me ayude. Mire cómo esa flojonaza está ahí, sentada sin hacer nada. Y ella estaba haciéndolo mal. Y Jesús dice: Marta, Marta, afanada y turbada. Una sola cosa te es necesaria y ella la eligió bien. Entonces no se puede entender, porque a veces uno piensa que el servicio y lo que estoy haciendo y mi movimiento y mi desesperación y todo eso, estoy pero agradando mitad al corazón de Dios. Y no necesariamente. Hay tiempos donde el Señor incluso espera que usted saque las manos del computador. Hay tiempos donde el Señor te dice saque las manos de la guitarra. Hay un momento donde Dios te pide sacar las manos de la escoba y decir: usted tiene que entrar en un tiempo de intimidad. Porque el servicio no manifiesta intimidad. A veces el servicio solamente tapa las grietas de mi falta de comunión con el Señor. Cualquiera que te ve sirviendo ahí de ujieres, ahí en la cocina, en los cables acá arriba, parece que la cosa anda súper, pero a veces no. A veces simplemente mi servicio oculta la falta de intimidad. Funciono, pero no necesariamente bajo lo que el Señor quiere que yo haga, ni cómo el Señor quiere que yo lo haga. Que usted está aquí no me dice mucho. Me dice que usted vino, que está acá, pero de verdad pudiera venir todos los domingos sagradamente. Conozco personas que domingo tras domingo, que son las personas más fieles, pero su vida nunca es transformada. Siempre están dañando y siendo dañados. No hay cambio. Y hay personas que de pronto, y en consejería me toca mucho ver esto, de personas que de pronto hacen tanto daño a su esposa, a su hijo, y pasan en la iglesia y sirven en la iglesia. Entonces, que una persona esté en una iglesia no dice mucho. Es bueno, no es malo. Venga, siga viniendo. No vaya a dejar de venir ahora. No, siga viniendo. Pero no me dice mucho. Una persona puede tener una Biblia en la mano, puede tener el Salmo 23 en su pieza y no me dice nada. Pégale un codazo a esa persona que está al lado. Dígale lo que quiere, hermano. Pero dígale algo. Muy bien, entonces el tema es lo siguiente. Míreme por favor. Cuando nosotros hablamos de las cosas espirituales y este tipo de temas como lo que estoy tocando ahora, si usted lo toma con una mente natural, usted quedará muy ofendido. Porque normalmente la mente se ofende con las cosas espirituales. No las puede entender, ni las puede recibir. No puede. Por eso el Señor, cuando le habla a la gente, le habla con dureza. Y algunos dice que retrocedieron y volvieron atrás. Le dijeron a algunos: dura es tu palabra, Señor, ¿quién podrá resistirla? Los que tienen una mente natural no son capaces de recibir ni el consejo. Lo ven duro, lo ven difícil, lo ven exigente. Usted le habla a una persona de mente natural cualquier cosa, no la puede entender. Pero aquellos que tienen una mente abierta bajo el entendimiento y la gracia y están conectados con Cristo y las cosas del Espíritu, aman incluso la disciplina y la corrección. No la desprecian, la aman, porque saben que eso le puede salvar la vida, porque saben que el Señor para eso nos ha traído, para corregirnos, para indicarnos el camino. Amar. Los discípulos, cuando el Señor les decía: ¿hasta cuándo les voy a soportar?, no se iban ofendidos. El tema es que nosotros necesitamos levantar nuestros niveles. Necesitamos ser capaces de resistir, ser inofendibles. Que se nos hable y no nos sintamos todos quebrados, sino que recibir el consejo por la palabra de Dios. Cuando la mente del hombre es tocada y cuando la mente del hombre es ofendida, es más, usted le dice a la gente: mire, cuando la gente no tiene una mente muy natural y no está conectada a Cristo, entonces usted tiene que explicarle todo y todo lo cuestionan.
Y no digo que no pase por la Biblia, porque debe ser bíblico, por supuesto. Pero todo, usted le dice a un compañero, otra vez va a la iglesia. Oye, pero si fuiste ayer. No lo puede entender. Los papás dicen, pero si fuiste la semana pasada, ¿por qué vas otra vez a la iglesia? Los compañeros no pueden entender que después de un día de trabajo donde todos están cansados, en vez de irte a la casa, te vengas a la iglesia. No lo pueden entender. No trate de explicarle a alguien con mente natural algo del Espíritu. No puede. Cuando se tocan temas, vamos a cantar otra alabanza, la mente natural, otra más. Mejor me siento. Pero aquellos que tienen el Espíritu de Cristo, hermano, no hay como pararlos. Y tampoco cantamos de eso. Llevamos 4 horas y la gente dice, y ya se terminó. Porque la gente que tiene el Espíritu de Cristo, las cosas de Cristo desea. Otra vez. La gente que tiene el Espíritu de Cristo, las cosas de Cristo desea. Pero aquel que no, todo le parece largo, cansado. Van a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque no estás alineado. Tienes una mente natural y todo hay que explicártelo. Hay que darte razones, explicaciones y todo eso. Una persona que tiene la mente de Cristo disfruta de Cristo y de todo lo que es la obra del Señor. Entonces, cuando le hablamos acerca de las cosas importantes, le hablamos de la disciplina, le hablamos de ofrendar, le hablamos de diezmar, ¿sabe lo que hace la mente? Se bloquea. Pero si no, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, por eso no podemos hablar a las mentes naturales las cosas espirituales. La gente que conecta y está con Cristo le da valor a las cosas que son de Él. La falta de entendimiento y revelación y conexión con Dios es manifestada por la falta de esfuerzo en las cosas que tienen que ver con Dios. Mire lo que dice un joven rico. Usted conoce la historia del joven rico, ¿no es verdad? Gracias, hermano, dígame amén, aunque no la conozca. Por último, hágame saber que leyó alguna vez eso. Mire lo que dice este joven rico. Le dice, maestro bueno. Bien, entró súper. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le responde, le dice, ¿usted conoce los mandamientos? Y él le dice, claro, yo los he guardado desde mi juventud. El Señor le dice, bueno, está súper. Si quieres heredar, mire lo que él está pidiendo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Entonces el Señor le dice, bueno, si usted ya ha cumplido todos los mandamientos, venda todo lo que tiene, déselo a los pobres y sígame. La Biblia establece que él se entristeció. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él tenía mucho. A veces tener mucho se transforma en un problema. No es que sea malo, pero se transforma en un problema. Jesús intenta qué hacer con este joven, sacar su corazón de las riquezas, porque si lo seguía con todo eso, su mente iba a estar pegada en eso. El Señor necesitaba no solamente que su cuerpo esté presente, sino también su mente en el mismo lugar. El desafío, escuche bien, nosotros no podemos seguir a Jesús con la cabeza en otro lado. Usted no puede venir a adorar con su cuerpo y su mente dejarle la empresa. Usted no puede estar adorando a Dios con su mente en el problema de mañana. Reciba al Señor, lleve cautivos sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Usted no puede estar adorando a Dios y estar, cualquier canción, levanto mis manos y todo, y con su mente pensando en qué va a cocinar, porque se pierde el sentido. No es solamente sumar voces, sino adorar al Señor con todo nuestro espíritu. Cuerpo, alma y espíritu concentrados en la adoración, buscando del Señor. Entonces, el Señor intenta que deje lo que está gobernando su corazón. Y Jesús manifiesta que no es suficiente hacer cosas buenas, no es suficiente con cumplir la ley, que la vida eterna, que la única forma de alcanzar la vida eterna es conectando con la vida. La única forma de alcanzar la vida eterna es conectando con Cristo. Que Cristo se meta en el corazón. Una mente natural no dimensiona lo que se pierde. Esta mente natural de este joven no pudo dimensionar lo que él perdió. La Biblia dice que se entristeció, pero se fue. Él no sabe lo que perdió. Perdió la oportunidad de su vida.
ante una demanda tan pequeña en relación al alto beneficio, él tenía que haber vendido todo. Él no perdía, él ganaba. Las demandas del Señor siempre son para ganar. Lo que el Señor demanda para mi vida a través de su palabra, lo único que provoca en mi vida es bendición. No vaya a pensar que usted pierde cuando obedece la palabra. Usted gana, usted alcanza, usted está alineado con Dios. Usted, cuando hace lo que Dios demanda, usted sale beneficiado. No vaya a pensar que usted va a perder cuando el Señor hace una demanda sobre su vida. Cuando usted es obediente a la palabra, aunque la mente natural diga que usted va a perder tiempo, va a perder fuerza, va a perder recursos. Eso es una mentira del diablo. Usted, cuando se alinea a la palabra de Dios, usted siempre va a ganar. Usted alcanza el favor de Dios. Usted, cumpliendo la palabra, siempre sale triunfando. La mente peleará contra este concepto. Nuestros pensamientos, nuestras necesidades, todo lo que vivimos peleará. Dirá: no, es que no te alcanza, no puedes, no tienes tiempo, no lo vas a lograr, no tienes las habilidades. Pelearemos, porque siempre la demanda del Señor desafiará la mente. La demanda del Señor siempre vendrá a desafiar la mente. Conversábamos hace días atrás con Matías, y Matías me hacía una mención de una situación, y yo le decía: sí, tiene razón, pero yo tengo fe. Hay una lucha entre la razón y la fe. La gente puede tener razón, pero nosotros tenemos fe. Alguien puede tener razón, pero yo tengo fe. Y la fe es un elemento que sobrepasa la razón del hombre, porque la razón nace de los cálculos que nosotros tenemos, de las proyecciones, de toda mi matemática. Pero la fe nace de lo que Dios puede hacer aún en las cosas imposibles. La gente puede tener razón, el médico puede tener razón, la gente puede tener razón, pero nosotros tenemos fe. Y nuestras decisiones deben basarse no en la razón, sino en la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Zaqueo, cuando Jesús entró a su casa, le dijo: me es necesario posar en tu casa. Santo Dios. Deme 10 minutitos. Zaqueo, me es necesario entrar a tu casa. Otro hombre rico. Luego que Jesús entró en la casa de Zaqueo, ¿sabe lo que provocó en Zaqueo? Una transformación. Lo que era importante para Zaqueo ya no lo era. Zaqueo era un hombre rico, un hombre ambicioso, un hombre que trabajaba cobrando. No era solamente un cobrador de impuestos, era jefe de los cobradores. O sea, este era más sinvergüenza que todos. La gente tenía un testimonio de él. Decían: oiga, pasó a morar a la casa de un hombre pecador. Era enemigo de Israel. Los que cobraban impuestos se transformaban en enemigos, y este era jefe de todos los enemigos. Pero cuando el Señor entra a la casa de Zaqueo, las prioridades de Zaqueo cambiaron totalmente. Zaqueo ya no ponía la vista. No sabemos que habló con el Señor, pero el Señor no sale en la escritura ninguna demanda sobre él. Pero el hecho de que Jesús haya entrado a su casa, Zaqueo sabe lo que dice: Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. No hay una demanda, pero él lo da todo. La mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y a todos los que yo defraudé les devuelvo cuadruplicados. A la otra mitad la dejo para pagar todos los fraudes que he hecho, y me quedo sin nada. Pero mis prioridades ya cambiaron. Su corazón ya no estaba en el dinero. Él soltó. Y el Señor dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque cuando nosotros somos capaces de despojarnos de cosas importantes para nosotros, es que en realidad ha habido una transformación evidente. Cuando para mí algo era importante, pero llegando a Cristo, el apóstol Pablo dice: yo todo lo tomo y lo tengo por basura. No dice que sea malo, sino que ya no tiene un efecto importante en mi vida. El dinero no es malo, pero ya no tiene un efecto importante en mi vida. No me saca lágrimas si tengo o no tengo. Ya para mí es basura, si lo tengo bien, si no lo tengo bien. Las cosas que antes eran importantes para mí ya no lo son, porque ahora tengo a Cristo. Lo más importante en mi vida es cumplir el propósito de Dios. Lo demás puede ser trascendente y puede ser, pero para mí lo más importante ya no es lo que antes de Cristo. Y eso, escuche bien, cuando Jesús llega a nuestra vida, se manifiesta por medio de las nuevas conductas.
O sea, se nota que Jesús llegó porque hay algo que para mí era importante que ahora ya no es importante. Se sabe que Jesús llega a una vida porque antes para mí era esto y era eso y era eso. Y si eso no cambia, es que tal vez esa área no ha sido tocada. Usted cuando se bautiza, no solamente bautiza una mano, una oreja, usted lo metimos completo en el agua para que todo sea transformado. Entonces la conducta del hombre evidencia cuánto de Cristo tenemos. Y en toda área que haya sido transformada, hay gente que no tenía amor, pero ahora ama a la gente. Hay gente que antes venir a la iglesia era una opción, ahora ya no es opción. Y no porque alguien lo obligue, porque si tengo que obligarte a hacer algo, entonces no hay transformación. Si tengo que estar todos los días, hermano, no vaya a faltar, porfa, no falta. No, es usted sabe, usted ama lo que Dios ama. Para usted es importante comer en la mesa con el Señor. Déjeme cerrar hablando sobre esto. Génesis capítulo 2, versículo 15. El Señor, la Biblia establece que Dios pone al hombre en el huerto para que el hombre labrara y para que el hombre lo guardara. Es una idea del Señor. Matrimonio es una idea de Dios. Otra vez, matrimonio es una buena idea de Dios. Hermano, yo disfruto mi matrimonio. Ayer un hermano nos decía algo parecido. Él decía, y yo me sentía tan identificado, decía, él decía 30 años casado. Y él dijo así, y no ha sido difícil. Normalmente siempre decimos, y no ha sido fácil. Y con cara de pena más encima. Y yo decía, eso me identifica. Mi matrimonio no ha sido difícil. Mi matrimonio ha sido hermoso. Y le decía a mi esposa anoche, amor, quiero volver a casarme contigo. Vamos a cumplir 10 años el próximo año de matrimonio. Le dije, amor, quiero volver a casarme contigo. Y yo sé que tú estás loca por volver a casarte conmigo otra vez. Que no haya la hora. Es que cuando uno está bajo el diseño de Dios, hermano, las cosas son hermosas. Dígame amén, ayúdeme. Mire que usted, Simón, amén. Mire que la Estela pega fuerte, hermano. Entonces uno no puede, míreme por favor, no puede maldecir ni tampoco despreciar las ideas de Dios, porque hay gente que dice, los solteros sobre todo, cuando no encuentran, empiezan, total, no, ¿para qué? Solo porque no encuentran, o solo porque han tenido malas referencias. Pero uno no puede pensar mal de una buena idea de Dios. Uno no puede maldecir. Si el Señor dice que el matrimonio es bueno y Él lo creó, ¿cómo va a ser malo? Entonces hay gente, usted nunca, y si está solterito por ahí, nunca diga, no, es que yo no. No, si Dios lo diseñó, debe ser algo bueno. Entonces, todo lugar donde Dios nos pone, debemos hacerlo productivo. El Señor dice en la Biblia que el Señor puso al hombre, Dios puso al hombre en el lugar y le dice, usted lo va a labrar y usted lo va a cuidar. O sea, todo lugar donde Dios nos ubica, debemos hacerlo productivo. Y esto es antes de la muerte. Por lo tanto es tan importante esto. Estoy hablando antes de la caída, de la muerte. Usted conoce esa parte. ¿Entiende cuando digo eso, no? Entonces, todo lugar donde Dios nos ubica en la vida, nosotros debemos hacerlo productivo, porque tiene un potencial. Debemos entonces sacar todo el potencial del lugar donde Dios nos ubicó. Debo esforzarme en el lugar donde Dios me puso. O sea, de hecho, a veces hay personas que dicen, no, es que el castigo para el hombre fue trabajar. No fue eso, si el hombre ya tenía trabajo de antes. Entonces no puede pensar usted el trabajo como una maldición. Aunque usted no la pase bien, aunque no sea el lugar que usted quiera estar, usted está allí con un propósito. Y el trabajo en sí no es una maldición. El trabajo es una bendición de Dios. El ser productivo, es el poder hacer cosas, el poder entregar y poder surgir en el lugar donde Dios me ha dado. Eso es una bendición. Ayúdeme, hermano, no me deje solito. Usted también ahí ayúdeme, dígame amén.
Entonces, ¿qué debo hacer? Debo guardar y debo cuidar lo que el Señor me ha dado y donde Dios me ha puesto. Fíjese que gran parte de la caída que tuvo y la muerte del hombre se origina por no guardar lo que el Señor le pidió que guardara. La serpiente engaña a Eva, por decirle Eva, porque él no la cuidó. Míreme por favor. Descuidar a nuestra esposa seguirá siendo uno de los grandes peligros y pecados para el hombre. El no cuidar lo que el Señor nos ha dado seguirá siendo uno de los más grandes peligros y pecados delante de Dios. Además, la forma más efectiva de destruir el propósito de Dios es que cuando el hombre, como una figura, descuida aquello que para Dios es importante. Si nosotros aprendemos a cuidar el lugar donde Dios nos puso, amar y hacer productivo todo lo que Dios nos ha dado, amar el lugar donde Dios nos puso, entonces sacaremos todo el beneficio de lo que Dios tiene inserto en ese lugar. Mire, con esto termino, lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 verso 3, y todo lo demás lo veré en la segunda parte. Mire lo que dice el apóstol Pablo: porque temo. ¿Por qué? O sea, para hacer sentir al apóstol Pablo con temor, la cosa está grave. El apóstol Pablo, que era, dígame amén, el apóstol Pablo lo apiedraban, lo mataban y volvía a entrar. No, era fuerte. Y si el apóstol Pablo dice temo, hay que ponerle atención a esa palabrita. ¿A qué cosa le tiene miedo el apóstol? Al cuco. No. ¿A qué le tiene miedo el apóstol? Usted se aprovecha porque estamos no saliendo por transmisión. Usted, si viniera al culto de la tarde, la pasaría muy bien, hermano. El culto de la tarde, como no tenemos cámara, allí, hermano, están bueno. No digo que las cámaras sean malas, sino que digo que hay un poquito más de libertad para hacer cosas que no las podría hacer. Yo no diría cuco, por ejemplo, en cámaras. Dice, el apóstol Pablo dice, porque temo. ¿A qué cosa le tiene miedo el apóstol Pablo? Porque temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Wow. El apóstol dice, yo tengo temor de algo. ¿Por qué? Porque la iglesia es un tipo de Eva. Es la esposa del postrer Adán. Y dice, porque temo que así como Eva, sus sentidos, lo que veía, lo que tocaba, lo que escuchaba, lo que hablaba, fueron extraviados sus sentidos. Me temo que puedan ser extraviados también los suyos de la sincera fidelidad a Cristo. A veces sin darnos cuenta nos vamos extraviando. Por eso debo cuidarme. ¿Sabe cuando la mujer, de verdad que quiero terminar pero no puedo? ¿Sabe cuando la mujer Eva murió? Cuando se separó de Adán. Se separó de Adán y la serpiente la engañó. ¿Sabe cuándo usted va a caer? ¿Sabe lo que provoca su muerte? Cuando usted se separa del postrer Adán. Usted se separa y usted cae en engaño. Por eso uno debe cuidar, como la iglesia, la esposa de Cristo. Uno debe cuidar lo que oye. Uno debe cuidar lo que ve. Uno debe cuidar con quién habla. Uno debe cuidar a quien le abre su corazón. Uno debe cuidar lo que toca. El apóstol Pablo dice, tengo un temor para la iglesia, tengo un temor. Y mi temor es que puedan ser extraviados sus sentidos de una sincera
relación con Cristo. Su fidelidad se termine. O sea, que engañemos a Cristo. Como iglesia nosotros debemos cuidarnos, porque lo que nos deja afuera es separarnos de Cristo. Es tan hermoso vivir en Cristo. Yo no conozco otra vida y no quiero conocerla. No es necesariamente que sea fácil. No. Pero es posible. Estar en Cristo es posible. Descansar en Cristo. Es que Cristo lo es todo. Usted no necesita nada fuera de Él. Y cuando sienta que de pronto algo se está saliendo, vuélvase a Cristo. Examine qué cosas están quedando fuera. Y regrese al Edén. Todo el esfuerzo del infierno va a ser intentar engañarlo, para que tome lo que no tiene que tomar, para que hable lo que no tenga que hablar, para que escuche lo que no tenga que oír. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y sigue hablando y dice: porque nadie aborreció su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta, así como Cristo a su iglesia. O sea, Cristo a nosotros nos cuida y nos sustenta. No se aparte de Él. Sin Él nada podemos hacer. Y le puedo contar casos aquí mismo y fuera de personas que se apartaron, y les puedo mostrar el resultado de haberse apartado de Cristo y cómo sus sentidos se extraviaron y perdieron su fidelidad a su Señor. Y si usted le pregunta cómo le ha ido, puede ser que hayan conseguido un mejor trabajo, pero nunca encontrarán la paz. Jamás encontrarán la plenitud de sus vidas, porque fuera de Cristo no se puede. Encontrarán cientos de personas lejos del Señor, sufriendo, viviendo vidas tristes y sin propósitos, apartados del Señor. No se aparte. Acérquese, aférrese al Señor. Y cuando note que algún sentido está siendo apartado y está conectando a algo que no debe, sepárese y vuelva y corra a los brazos de Cristo. Y corra otra vez a sus brazos, a la fidelidad de Cristo. Póngase en pie, por favor, vamos a orar al Señor. Cierre sus ojitos. Y dígale algo a su Señor. Algo tiene que haber de parte suya hacia el Señor. Algo tiene que haber tocado su corazón. Algo el Espíritu Santo tiene que haber remecido. Una palabra tiene que haber sido soltada para usted. El Señor te está trayendo a una intimidad. El Señor te está metiendo al cuarto. El Señor te está llamando otra vez. El Señor nos ha dicho: suelta la loza, suelta el cucharón, suelta esa escoba y métase, póngase a mis pies. María eligió la mejor parte. Hay un momento donde debemos soltar algunas cosas y sentarnos a los pies de Cristo. Es un momento para que conectes con Él. Hay un diseño del Señor para tu vida. Fuera de Cristo no se pueden entender los diseños, no se pueden explicar, no se pueden hacer. No le podemos pedir a alguien con una mente natural que no conoce al Señor que pueda cumplir algo. No se puede. El matrimonio para alguien que no conoce al Señor es simplemente un trámite y una buena fiesta. Para una persona que conoce al Señor, sabe que detrás de haberse unido hay un propósito eterno establecido en la eternidad de Dios.
y que va a ser peleado por el mismo infierno. Pero sabe que no es una fiesta, sabe que no es una torta, sabe que no es un vestido. Sabe que hay algo detrás de todo eso, que es la gracia del Señor. Hay un diseño eterno de Dios. Los hijos para alguien con mente natural no significan nada. Para una persona que tiene la mente de Cristo sabe que son saetas en manos de valiente, que son los herederos del próximo tiempo de tu vida, que Dios no alcanza a sumar todo y tiene que darte a alguien más para que pueda ver la gracia, la misericordia. Para una persona de mente natural el trabajo es un estorbo, que lata tener que ir a trabajar. Para una persona que tiene la mente de Cristo dice: esta es la oportunidad de Dios para alcanzar a unos, para mostrar la gloria, para manifestar la presencia, para sanar a mis compañeros. He llegado a este lugar a cambiar la historia de esta empresa. Estoy en este lugar para manifestar la gloria del Señor. Para una persona que estudia lo natural, su mente es ganar más dinero, es tener una posición. Para una persona que tiene la mente de Cristo sabe que el Señor te está capacitando, porque lo que tú vas a estudiar servirá en el reino de Dios. Y todo lo que Dios te permite alcanzar, tú sabes que lo dispones a los pies de Cristo, y todas tus habilidades. Y tú sabes que entrando a esa sala tú dices: Señor, esto no fui yo, fue tu gracia que me trajo hasta este lugar. Aleluya. Para una persona que tiene un auto con mente natural, dice: ay, me voy a comprar otro, está mirando otro, ni siquiera alcanza a disfrutar el que tiene. Para una persona que tiene el Espíritu de Cristo, agradece, dice: Señor, esto es lo que tú me has dado y quiero darte gracias. Y el día que tú decidas, se va o me mandas otro, pero este es el que tú me has dado y lo aprovecho, lo disfruto. Para algunos con mente natural, su objetivo primario es comprarse una casa. Para una persona que tiene la mente de Cristo sabe que la casa ya está preparada en los cielos y que solamente necesita su lugar aquí, y que el Señor además ya lo tiene preparado. Sea grande o pequeño, nuestra morada no está aquí en la tierra. Nuestra morada no fue construida por una empresa. El lugar que el Señor ha diseñado para nosotros fue construido por nuestro Padre. Y hay un lugar hermoso preparado para cada uno de nosotros, donde viviremos con nuestro Señor. Para una persona con mente natural tiene pensamientos temporales, está pensando en su ahora. Una persona con una mente espiritual está pensando en la eternidad, y sus decisiones son basadas en la eternidad. Está pensando en cómo puedo agradar a Dios. Una persona con mente natural intenta agradar al hombre y hace sus esfuerzos, se viste, come, habla, siempre pensando en alguien más. Una persona con una mente de Cristo, al costo que sea, solo quiere agradar a Dios, aún así ganándose el desprecio de los demás y la incomprensión. Como José está dispuesto a arrancarse, es necesario, desnudo por la calle, por no abortar el propósito de Dios para su vida. Padre, yo quiero darte gracias. Levante sus manos un minuto, por favor. Tú nos has traído hasta este momento. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte. Y podemos equivocarnos, pero tú sabes que queremos agradarte.
Levante sus manos y dele gracias. Sirva al Señor con alegría. Tenga gratitud en su corazón al venir a su casa. Tú estás aquí no porque a alguien se le ocurrió, tú estás aquí porque Dios te señaló en su eternidad. No me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Jesús, gracias. Gracias, Jesús.